Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi y es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir esta hora muy, pero muy especial. Estoy acompañada por el pastor Hugo Galindo. Bienvenido. Gracias, hermana Dalia. Es un agradable placer, gozo de estar aquí en este lugar, viéndolos a ustedes asistiendo todas las noches. Qué hermoso es este programa. Gracias, hermana Dalia, por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a la feligresía aquí, los miembros de Tabasco, Villahermosa. Estamos en Villahermosa, Tabasco, México. En particular, estamos reuniéndonos en el Centro Ceneva, que es el local de la iglesia aquí de Ceneva. Así que si hay algunas personas por aquí cerca de la vecindad o quizás esté buscando alguna iglesia donde visitar, ¿usted nos puede decir dónde estamos ubicados? Con mucho placer. Este lugar está muy bien ubicado, a un costado de la Plaza de Toros, un lugar muy conocido. La calle, muy conocida también, prolongación de Aquiles Cerdán, sin número todavía, entrando de la avenida Ruiz Cortines. Esta es la colonia Tasta, muy conocido el lugar. Ustedes podrán ver este edificio desde muy lejos, es muy conocido. Muy bien, y también el Centro Ceneva es parte de la organización de la conferencia aquí del sur. Sí, es parte de la Asociación Centro de Tabasco. El distrito se llama Maranata y la iglesia central es Ceneva. Muy bien, pero Ceneva no es la única iglesia en el área, pero definitivamente aquí se les recibe y si hay otra iglesia más cerca de su hogar también se les recomienda, le ayudaremos en eso, ¿verdad que sí? Sí, hay muchas iglesias alrededor, pero este es un lugar especial para recibirles a ustedes. Así es, así es. Bueno amigos, continuamos con la programación. Ya como ustedes conocen, este programa, esta serie de Fundamentos de la Fe, consiste de 28 programas y tiene los fundamentos de la Biblia que se están presentando. En esta hora vamos a tener una participación por el pastor Robert Costa. ¿Y quién es Robert Costa? Es el orador del programa. Está escrito. Está escrito. Muy conocido el pastor, así que nos gozamos de tenerlo aquí también. Definitivamente, como orador y director del programa está escrito Robert Costa, pero también vamos a tener otras participaciones como ustedes han podido disfrutar de esta serie hasta ahora. Antes de continuar, queremos ir ante el trono de Dios. Pastor, por favor, si nos dirigen en oración. Con gusto. Yo quisiera pedirles a ustedes que con reverencia se pongan de pie para hacer la oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos mucho el poder estar aquí en este lugar, disfrutando de esta actividad tan hermosa, escuchando tu palabra, temas fundamentales de la fe cristiana. Suplicamos, Señor, bendigas al orador de esta noche, el pastor Robert Costa, que como siempre tu Santo Espíritu lo use y haga llegar tu palabra a los corazones de los que estamos aquí presentes y los que están viéndonos por sus televisiones, en sus hogares, donde quiera se encuentren. Suplicamos que hasta ellos llegues con tu bendición y tus cuidados. Amén. Gracias, Señor. Bendice a cada participante aquí. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que la bendición de Dios sea con nuestro orador Robert Costa. Siempre es un privilegio escuchar la palabra de Dios a través de varones de Dios, ¿verdad que sí? También queremos en este momento invitarles a ser deleitados por la parte musical de parte del coro juvenil de la Iglesia Nueva Villahermosa. Y ellos van a interpretar Oyes como Jesucristo. Ahora al continuar, después de esta pausa musical, tendremos la participación del pastor Robert Costa. Pues según
Bienvenidos a otro día más de Fundamentos de la Fe. Un tema más que nos ayudará a anclarnos en la roca de los siglos. El fundamento de la fe del cristiano es Cristo Jesús y su palabra. Pregunto, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listo a caminar en esa luz? Hoy veremos el tema del don de profecía. Hace muchos siglos el pueblo de Dios se consagró. El pueblo de Dios se puso en el camino de las bendiciones del cielo. Estaban listos ahora sí para ser la luz del mundo. Y esto puso nervioso al enemigo, a Satanás. Así que el diablo buscó aniquilarlos y usó 3 poderes. La Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 1 en adelante, dice que usó a los amonitas, a los moabitas y a los otros hijos de Amón, una gran multitud que parecía como la arena del mar. Y es en el momento de crisis cuando Dios levanta el don de profecía y levanta específicamente a un profeta un tanto desconocido, la Biblia lo llama Jaasiel, y dice 2 de Crónicas 20:13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Judá, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y leo el versículo 20, dice: cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Y cuál fue el resultado? En lugar de salir con los ejércitos, la orden de Dios fue: envíen el coro de iglesia al frente. ¿Pelear con un coro de iglesia al frente? Pero hermanos, hay poder en la alabanza a Dios. Y allá van los hijos de Israel, los levitas, cantando alabanza a Dios. Y en ese momento hubo tal confusión que las tropas se mezclaron entre ellos, comenzaron a pelearse entre ellos y hubo una tremenda destrucción y ninguno de los hijos de Israel fue tocado. Mis amados, en un momento de crisis, cuando el diablo quiso destruir al pueblo de Dios, fue el don de profecía que Dios levantó entre el pueblo de Dios. Es como el ojo de Dios que permite ver el futuro, que trajo salvación, trajo esperanza al pueblo de Israel. ¿Y por qué menciono esta historia como introducción? La menciono porque en el tiempo final algo igual ha de ocurrir. La historia se ha de repetir. Y mis amados, tú y yo tenemos que estar agradecidos porque Dios ha hecho provisión para su pueblo. Dios a través de todos los tiempos ha puesto el don de profecía, no simplemente para satisfacer la curiosidad de la gente. Hoy yo sé que hay mucha gente que está mirando hacia el futuro y quiere saber acerca del futuro. Otros consultan a las cartas tratando de ver que se les diga algo del futuro. Hay más de 3,000 periódicos en Estados Unidos que presentan el horóscopo como una solución, y hay gente que no sale de sus casas sin leer el horóscopo.
Hay otros que llaman a esos números 900 para que les digan cómo le va a ir en la vida. Y hace un tiempo atrás estaba en una conferencia y un señor me dijo: pastor, llamé ese número 900, me tuvieron 45 minutos y me contestaron todo y me iban diciendo todo. Me dijeron mi nombre, me dijeron mi edad, dónde trabajaba, cuántos hijos tenía, qué carro manejaba, me dijeron todo. Y pastor, cuando me llegó la cuenta de teléfono, este tamaño, casi me muero. Una cuenta pero tremenda, es un tremendo negocio. ¿Y sabe qué, pastor? Perdí el tiempo y perdí dinero porque me dijeron todo lo que yo ya sabía. Sabía mi edad, sabía dónde trabajaba, sabía todo. Así que, hermano, la gente quiere saber el futuro, la gente... Pero si tú quieres saber el futuro, si tú quieres saber lo que va a ocurrir más adelante, Jesús te abre las cortinas del futuro, porque Él es el único que tiene el futuro en sus manos y el único que conoce totalmente el futuro y el único que dice la verdad. Y Jesús habló de nuestros días y nos habló diciendo la primera gran señal de San Mateo 24 como señal de regreso de Cristo. Como señal de regreso de Cristo es que habría falsos cristos y falsos profetas. San Mateo capítulo 24, versículo 24, nos dice Jesús: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está. El hecho que surgirán falsos profetas indica también que hay verdaderos, si no el diablo no utilizaría la falsificación. Hermanos, yo tengo aquí un billete. ¿Es este un billete falso o es verdadero? ¿Puedes distinguirlo? Bueno, tú dirás, bueno, un pastor no debe andar con billete falso, ¿no es cierto? Pero estos días ni se sabe. ¿Cómo sabemos si un billete falso o verdadero? Si yo te dijese, tengo un billete de 190 pesos mexicanos para entregarte, ¿tú lo aceptarías? No, porque no hay. Pero la falsificación es tan parecida a la verdad que el Señor nos dice: mira bien, porque el enemigo será capaz de engañar a uno a los escogidos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos identificar lo que es falso y lo que es verdadero? ¿Cómo podemos identificar un profeta falso de un profeta verdadero? ¿Cómo podemos identificar un billete verdadero de un billete falso? Sabes que hay diferentes maneras, uno lo pone así, lo miran, pero hay un método que no falla y es pasarlo por debajo de una luz, una cajita especial que tiene una luz, y ahí se sabe si es verdadero o es falso. Y hermano y hermana, la palabra de Dios es esa luz sobre la cual toda doctrina y toda enseñanza debe ser probada. Así que esta es la luz por la cual hemos de probar a los profetas si son verdaderos o son falsos. Y ahora encontramos que la palabra de Dios, que es la luz que disipa el error, nos presenta muchas pruebas de un verdadero profeta. Y yo quiero presentar solamente 5. En primer lugar, el profeta verdadero está en armonía con la palabra de Dios. Dice la Escritura: a la ley y al testimonio, Isaías 8:20, ¿no es cierto? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué ocurre? Están en oscuridad, no les ha amanecido. Mira qué interesante, la ley de Dios y el testimonio de Jesús, el testimonio de los profetas, son términos que siempre van juntos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, van juntos como características de lo verdadero, de lo genuino. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Pero también encontramos que, número 2, las predicciones se deben cumplir. Porque si un profeta dice algo y no se cumple, como ocurre casi siempre a fin de año, antes del comienzo de una nueva década, antes del comienzo de un año, vienen en los periódicos predicciones de esto y lo otro, y va a ocurrir esto, y que el actor tal y tal, y predicciones que no tienen nada que ver con la vida espiritual ni con la Biblia, y la gente dice, vamos a ver si cumple. Pero llega a fin de año, y alguien ha hecho las encuestas, ni el 6% de esas predicciones se cumplen. Falsos profetas. Algunos se entusiasman que Nostradamus, que dicen estas cosas. Hermanos, Nostradamus, ni siquiera el 6% de las predicciones que ha hecho se han cumplido. Pero la gente queda atónita porque se cumplió una aquí y otra allá. La famosa Jane Dixon es la que tiene tal vez el mejor récord, pero ella trabaja netamente para oráculos satánicos. Nunca menciona la Biblia, nunca menciona a Jesús, al contrario, no le hablen de Jesús ni de la Biblia.
y la gente cree y va allí y a veces 40, 50% de sus predicciones se han cumplido. Dios siempre dice la verdad, Dios no se equivoca, Dios conoce el futuro y cuando Dios habla, Dios revela al profeta, todo tiene que cumplirse. Por eso dice Jeremías 28:9, dice, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Queda claro hasta aquí? Vamos a avanzar a otro punto más porque tenemos algo muy interesante como vamos a terminar esta noche el tema. Número 3, otra característica, edifica la iglesia. Y dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, pero el que profetiza, edifica la iglesia. No es para satisfacer la curiosidad, sino para hacer crecer al pueblo de Dios en la confianza en Dios, que ancle su fe en el fundamento firme de su palabra y en la confianza en Dios. La característica número 4 que nos permite probar un verdadero profeta o un falso es que exalta a Cristo como el Hijo de Dios. Y aquí tenemos un versículo en 1 San Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y sigue diciendo el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Hay profetas en estos días que háblenle de una cosa y de otra, y de este actor y de estos presidentes, pero que le hablen de Jesucristo no, y de la Biblia nada. Falsos cristos, falsos profetas, una señal dada por Jesús. Punto 5, da buenos frutos, y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, al Mateo 7:16. ¿O acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? No. Y el punto 6, hay muchos más, pero dejamos aquí. Dios le revela o se revela al profeta a través de sueños y visiones. Oh, esto es bíblico. Dice Números capítulo 12, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, mis amados, Jesús fue el que constituyó los apóstoles, los profetas. Jesús se fue y dejó como sucesor al Espíritu Santo. Es el sucesor, el representante legítimo de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo. Y cualquiera que quiera llevar el nombre de representante de Cristo en la tierra le queda muy grande, porque es el Espíritu Santo el que ocupó el lugar de Jesús en la tierra. Él mismo, justo antes de irse, dice que constituyó a unos apóstoles, Efesios 4, 11 y 12, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo y la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito del don de profecía, edificar la iglesia, dar un mensaje oportuno de Dios. Y hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 12, 28, que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Y el libro de Hechos 3:21, el apóstol dice que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Sí? Dios habla a través de los profetas. Pero vamos a ver algo interesante en esta hora. Dios siempre actúa de una forma coherente, de una forma consistente a través de toda la historia. O como dice Amós 3:7, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios siempre revela las cosas antes que ocurran. Mira qué interesante la forma, el patrón que Dios elige, el modelo. Primero, anuncia un evento. Levanta un profeta para que anuncie ese evento. A veces pueden pasar semanas o meses o siglos, pero anunció un evento que va a ocurrir porque Dios conoce el futuro. Pero justo antes que ocurra el evento, Dios levanta otro profeta, el profeta del cumplimiento. Primero el profeta que anunció el evento y luego justo al comenzar levanta el profeta que es del cumplimiento del evento. Vamos a ver algunos casos en esta hora. Vamos por ejemplo al caso del diluvio.
¿A quién levantó como el profeta para anunciar el diluvio? No fue Noé. Noé fue el del cumplimiento. Siglos antes de Noé, como 600 años antes. ¿Te acuerdas de un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó? Enoc, que tuvo un hijo que fue el que vivió más años sobre el planeta. La persona que vivió más años, ¿cómo se llama a su hijo? Matusalén. ¿Sabes tú lo que quiere decir el nombre Matusalén? Quiere decir, cuando él muera, vendrá. Él le colocó el nombre a su hijo, sabiendo que Dios había anunciado un evento grande que iba a ocurrir justo cuando su hijo muera, vendría algo gigantesco. Y pasaron los siglos, y justamente en el momento del cumplimiento de ese gran evento que iba a ser la destrucción del planeta, y Dios fue misericordioso por casi 2000 años de paciencia, levanta el profeta del cumplimiento, y ese profeta fue Noé. Dios dijo, haz el arca, invítalos, y Noé invirtió toda su fortuna, toda su vida, en lo que algunos llaman la campaña de evangelismo más larga de la historia, 120 años, porque sabía que al rato todo iba a quedar bajo el agua, porque Dios lo había dicho. Y hermanos, se levanta Noé y anuncia, y ocurre exactamente lo que Dios predijo, porque Dios siempre dice la verdad. Tenemos otro caso, por ejemplo, Israel, que fue elegido como nación para ir a la tierra prometida. ¿A quién se le hizo por primera vez esta promesa? Abraham, por supuesto, el padre de la fe, el profeta que anunció y se le dijo, de ti saldrá una nación como la arena del mar, como las estrellas del cielo. No lo podrás contar, será numerosa. Ellos poseerán esta tierra. Abraham creyó y dice, le fue contado por justicia. Él comenzó a decirle a sus hijos, a sus nietos, Dios me prometió. Dios anunció un evento que el pueblo de Israel iba a poseer la tierra. Pasaron 400 años, 430 años, y justo antes que se cumpla el evento de que Israel pase a la tierra, Dios levanta un profeta. ¿Y cuál fue ese profeta? Moisés. Y hermanos, el profeta del cumplimiento. Y ahora encontramos que dice el Oseas 12:13, que por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios siempre actúa de la misma manera. Avanzamos en la historia y llegamos al evento de que Israel ya fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahora Jeremías habla y dice, Dios los va a liberar después de 70 años. Y cuando se fueron acercando los 70 años, Dios levanta el profeta del cumplimiento, y ahora levanta a un joven que bueno, ya estaba ancianito, Daniel el profeta, ¿no es cierto? Daniel el profeta. Y ahora se cumple la profecía con Daniel, que cumple, bueno, avanzamos de todas maneras, que cumple esa profecía. Luego avanzamos en el tiempo y viene la profecía de la primera venida de Jesús. Todos los escritores bíblicos hablaron de la primera venida de Jesús, especialmente Miqueas. Y Miqueas dijo exactamente el lugar donde nacería. Tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será el rey que gobernará las naciones. Pasaron los siglos y justo antes que aparezca el Mesías, se levanta el profeta del cumplimiento. ¿Te acuerdas quién era? Juan el Bautista. Arrepentíos, el rey ya está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a bautizar, a ser ciudadanos para el reino de los cielos. Y hermanos, así en cada caso Dios levanta un profeta, anuncia un evento, y justo antes de cumplimiento de ese evento levanta el profeta del cumplimiento. Y ahora encontramos la esperanza de los siglos, la segunda venida de Jesús. Casi todos los profetas de la Biblia hablan del regreso de Jesús. Pero especialmente San Juan, que escribe el Apocalipsis, nos dice que todo ojo le verá, y aquí viene con las nubes de los cielos, y presenta todo el mensaje de cómo Jesús viene, cómo aparece con las nubes de los cielos, cómo viene a llevar a sus hijos, qué va a ocurrir durante el milenio, todo lo demás. Y hermanos, se ha estado anunciando esto ya por siglos. Y ahora justo antes del regreso de Jesús, ¿a quién levanta el Señor?
¿No crees que Dios actúa de la misma manera que ha actuado en el pasado? Porque nada hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si hubo un momento importante en la historia cuando el don de profecía debe ser dado, es ahora para guiar al pueblo de Dios. Mis amados, vamos a ver el pueblo de Dios justamente como lo presenta Jesús en el libro de Apocalipsis, justo antes de su regreso. Yo quiero presentarte algunas características y yo quiero que tú evalúes, porque si en la iglesia donde estás no tiene estas características que Jesús dijo que tiene que tener su pueblo justo antes de su regreso, yo diría que tú debes evaluar dónde estás, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo digo con todo cariño y no quiero ser exclusivista, pero Dios tiene un pueblo. Y dice, yo tengo muchas ovejas que no son de este redil, a ellas debo traer y habrá solamente un rebaño y un pastor. No hablan miles de religiones o denominaciones, sino Dios siempre ha tenido un rebaño. Y aquí están las características, como la presenta. Dios presenta a su pueblo justo antes de su regreso. Dice que surge con el estudio de las profecías. Apocalipsis 10:8. El remanente o el pueblo de Dios, no todo el cristianismo, sino el grupo especial que el Señor le da un mensaje especial, aparece alrededor de 1844. Lee Apocalipsis 10:6, allí está. Pasa por un amargo chasco. Pensaron que Jesús iba a venir en cierta época, fueron chasqueados, pero de ese chasco se levantan y Dios le da 3 mensajes que van a todo el mundo. Van y predican el evangelio eterno desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Apocalipsis 14:6. Proclama 3 mensajes. La hora del juicio ha llegado. Salid de Babilonia y cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Y hermanos, allí tenemos características del pueblo de Dios. Y estas 2 características que quiero hacerle énfasis especial porque Jesús las repite vez tras vez, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Dice Apocalipsis 14:12 que el verdadero pueblo de Dios, justo antes de su regreso, guarda los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y tiene el testimonio de Jesucristo. Y yo quiero subrayar esto, hermanos, porque estas son 2 características claves. Tú no tienes que andar buscando entre miles de iglesias. Busca aquella que Dios dice, esta es la que tiene estas características. Guarda los mandamientos, los 10, y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Aquí está. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. El dragón es el diablo en Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis 12:9. La serpiente antigua, el diablo, el engañador, el padre de mentira. Él está enfadado contra la mujer en profecía es símbolo de la iglesia. Pero dice que no contra toda la iglesia, no contra todo el cristianismo, sino contra un grupo especial que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo que a Satanás le molesta. Una, que hay un pueblo que obedece los 10 mandamientos, porque hay un mandamiento que dice que Dios es el creador y dueño absoluto de este planeta y el único que merece adoración. Él quiere ser adorado y quiere eliminar todo aquello que diga que Dios es el único creador y el que trae orden al universo, y Él quiere traer el caos al eliminar los mandamientos. Pero hay algo que le molesta más: el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Hermanos, la Biblia lo responde. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice, Apocalipsis 19:10, perdón. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando de San Juan, que quiso adorar a un ángel y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía.
Aquí encontramos, hermanos, que ni aún el ángel más poderoso al lado del trono de Dios, como es Gabriel, el que ocupó el lugar de Lucifer, San Juan se postró para adorarlo porque lo vio un ser brillante y él le dice, no, levántate, yo no adora solamente a Dios porque Él es el creador, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo. Hermano, me gustan estas palabras, me gusta, ¿sabes por qué? Porque el ángel dice que es consiervo de aquellos que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, es consiervo de ese pueblo. Qué maravilloso tener esa seguridad, porque dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí yo encuentro, mis amados, algo muy especial. Yo encuentro que en el tiempo del fin, el don de profecía es restaurado entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, desde la antigüedad se decía la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Oh, hermanos, hay una luz preciosa en esto. ¿Por qué será que hoy no se estudia tanto el Apocalipsis? ¿Por qué será que es más fácil hablar de temas donde todos hablan más o menos lo mismo, pero estos temas dados por Jesús para que estemos preparados para el tiempo final casi no se tocan? Oh, el enemigo a veces se sonríe. Él está atacando de una manera y de otra al pueblo de Dios, y especialmente a aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el testimonio de Jesús es el don de profecía, y sin profecía un pueblo se desenfrena, como dice Proverbios 28, 29, 18. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí nuevamente los dos elementos, el don de profecía y los 10 mandamientos. Y como dice Lamentaciones 2:9, donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Yo me pregunto, ¿cómo se atreve la gente a hablar y decir, este es el pueblo de Dios? Y hermanos, y niegan al mismo tiempo la ley de Dios. Cuando Dios dice, yo tengo un pueblo que guarda mis mandamientos, cree en Jesús, me ama tanto que está dispuesto a obedecerme. A ese pueblo el Señor le da el don de profecía. Ahora, el apóstol Pablo habló de lo que dice Joel en el capítulo 2 de Hechos, versículo 16. Hechos 2:16 en adelante, dice el apóstol, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, está hablando Joel después que el pueblo de Dios pasó por la gran crisis, la Edad Media. Estaba hablando en términos proféticos del momento de oscuridad espiritual. Joel habla que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesús habló de lo mismo, señales en el sol, la luna y las estrellas. Dice enseguida, después de aquellos días, vuestros hijos soñarán sueños, verán visiones. Quiere decir que Dios se proponía restaurar el don de profecía entre el pueblo de Dios en el tiempo final. Y hermanos, ahora vamos a ver algo interesante. Cuando salieron de la Edad Media nuestros hermanos y empezaron a estudiar la Biblia fue traducida a muchos idiomas. Los estudiantes de la Biblia llegaron a un versículo que cambió totalmente su estudio. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y fue un neoyorquino, Guillermo Miller, que después de la guerra contra los ingleses dice, pero aquí está hablando de un periodo muy importante. El santuario va a ser purificado. Ellos creían que el santuario era esta tierra. Y dice 2300 años. Si yo supiese el comienzo de esta fecha, le sumo 2300 y voy a dar exactamente con el regreso de Jesús. Y hermanos, empezaron a investigar y llegaron exactamente a la fecha, porque la Biblia es cronométrica. Ese periodo comenzaba exactamente en el año 457 a.C. Sumaron 2300, llegaron al año 1844.
Tú sabes que no hubo año cero, o sea que de -1 pasó a +1. Algo grande estaba por ocurrir en el cielo. La siguiente etapa en el plan de salvación estaba por cumplirse. El mundo tenía que saberlo. La idea preconcebida era que el santuario a esta tierra, y la gente creyó que Jesús iba a venir en esa fecha. Y empezaron a predicar que Jesús viene, que Jesús viene. Y tanto hablaban del advenimiento que fueron llamados adventistas, pero no adventistas del séptimo día, porque toda la cristiandad desde los días de Constantino seguía guardando el domingo como día de reposo y no el sábado bíblico de los 10 mandamientos. Así que eran llamados adventistas porque hablaban del advenimiento. Y hermanos, llegó ese día y Jesús no vino y fueron terriblemente chasqueados y pensaron, ¿dónde estamos? ¿Será que Miller nos engañó? ¿Será que la Biblia estaba equivocada? Pero no fue así. Un grupo pequeño, hermanos, fueron a sus Biblias y allí descubrieron la respuesta, que lo que había ocurrido ese día era el proceso en el plan de salvación, que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio, y cuando terminase el juicio Él vendría a buscar a sus hijos, a dar la recompensa, el veredicto, la recompensa o el castigo. Y hermanos, fueron a la Biblia. Y yo quiero decirte, si tú estás en crisis, si estás en dudas, si estás en problemas, ve por respuesta al lugar más seguro, la palabra de Dios. Dios ha hecho provisión para tu vida. Dios ha hecho provisión para su iglesia. Dios conoce el futuro. A Él nada lo toma por sorpresa. Y cuando ese grupito comenzaron a estudiar y llegaron a Apocalipsis 10, donde ven que se le dice a San Juan, toma el libro de la mano del ángel, ese librito que tenía las profecías de Daniel que yo habían estudiado, donde se hablaba del regreso de Jesús. Dice, será dulce en tu boca, pero cuando llegue a tu vientre va a ser amargo. Se dieron cuenta que Jesús había profetizado exactamente ese chasco que el mundo cristiano, cientos y cientos y cientos de miles, fueron chasqueados, esperando que Jesús iba a venir ese 22 de octubre de 1844. Se dieron cuenta que ese mensaje dulce del regreso de Jesús se había tornado amargo cuando lo digirieron y supieron de qué se trataba. Pero leyeron el siguiente versículo. Dice, ahora levántate, no te quedes allí chasqueado, profetiza. Y hermanos, la palabra profetizar es más que decir cosas del futuro, es anunciar el mensaje de Dios. Porque ahí tenemos a Juan el Bautista, nunca dijo una profecía y Jesús lo llamó el profeta más grande que ha nacido sobre el planeta. Es anunciar el mensaje de Dios. Y se les dice el siguiente versículo, levántense y vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ya no habrá más chasco, y presenten los mensajes que les voy a dar. Y pronto, hermanos, vienen los 3 mensajes que presenta Apocalipsis 14. 3 mensajes. El mensaje de que la hora del juicio ha llegado, exactamente lo que había ocurrido el 22 de octubre, comienza el juicio. Y diles que salgan de Babilonia, de la mezcla de la verdad y el error, que regresen a la verdad bíblica. Y también que no reciban la marca de la bestia, sino que reciban el sello de Dios. Y empezaron a estudiar. Y un grupito como de 50 personas ahora encontraron luz en la palabra de Dios. Y salieron a compartir. Y fue creciendo. Y fue creciendo. Pero estaban estudiando la Escritura y algunas cosas no entendían. Pasaban las noches enteras orando y buscando luz de la palabra de Dios. Y un día en el grupo de estudio Dios pone en visión a una jovencita de 17 años llamada Elena Harmon. Y cuando llegaban a un punto que ya no sabían más, no tenían respuesta, Dios mostraba en visión el camino y la dirección que debían seguir. Dios concediendo el don de profecía a su pueblo que surgió de un chasco en el momento indicado de la profecía para llevar el mensaje total de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el evangelio eterno. Y hermanos, la primera visión que tuvo fue una visión de confianza, fue una visión donde vio un camino angosto muy por encima del mundo, donde iba el pueblo de Dios, y al final del camino, y muchos se caían, dejaban, miraban hacia atrás, pero al final estaba Jesús recibiéndolos y estaba la santa ciudad. Y con esa primera visión, Dios dijo claramente, este es el pueblo que levantamos para andar en esta luz, cuyo fin es el reino de los cielos.
Y hermanos, desde entonces Dios comenzó a dar revelaciones, pero nunca dio revelaciones para satisfacer la curiosidad, sino después que ellos estudiaban y estudiaban y estudiaban, y cuando encontraban ya que no encontraban respuesta, Dios concedió una visión para reafirmar y darles orientación bíblica. El espíritu de profecía, donde profecía nunca reemplazó la Biblia, al contrario, la enfatizó. Dice ella, después que tuve la visión, Dios me dio luz, me mandó que la diera a conocer, pero traté de evadirlo. Yo era joven y pensaba que la gente no quería recibir esa luz. ¿Sí? Y ahí tenemos como ella fue recibiendo una visión y otra visión. Y hermanos, encontramos que a lo largo de su vida, más de 2000 visiones recibió. Más de 2000 visiones. Más de 600,000 páginas escritas. Más de 50 libros. Pero ¿quién era Elena Harmon? Una jovencita que ni había terminado tercer año de escuela, sufrió un accidente y ahora no pudo seguir estudiando, pero Dios le iba mostrando en visión los mensajes que tenía. Sus mensajes nunca contradijeron la Biblia, nunca reemplazaron la Biblia, al contrario, ella dice, sigan la palabra de Dios. Hermanos, es como un gran mapa cuando vamos de viaje. Tomamos un mapa, nos indica, por aquí vamos, pero cuando nos acercamos al destino y llegamos a Villahermosa y queremos llegar a este restaurante o a este hotel, necesitamos un mapa con más detalles, y eso es exactamente lo que Dios hizo, dar más luz adicional a su palabra, que no la reemplaza, sino que arroja más luz. Por eso se llama una luz menor que nos guía a una luz mayor, que es la palabra de Dios. Y mis amados, es interesante, dice, el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Y ella aconsejó, hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, obedecer la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Nuestro sólido fundamento es la palabra de Dios, pero la misma palabra de Dios, hermanos. Yo quiero decir esto con todo cariño. Hay gente afuera de la iglesia adventista que critica y dice, ustedes tienen como otra Biblia con los escritos de Elena de White, y eso no es cierto, hermanos. Hay gente que rechaza. La iglesia adventista dice bien clarito, la palabra de Dios es insustituible. Y aún dentro de la iglesia adventista hay personas que niegan y dicen, yo no acepto. Pero ¿sabes una cosa? Yo encuentro una contradicción. Porque si una persona cree en la palabra de Dios, también debe creer lo que Dios dice en su palabra, que en el tiempo final, al pueblo que guarda los mandamientos, Dios le va a restaurar el don de la profecía. O sea que negar el don de profecía es negar entonces lo que dice la palabra de Dios. Dios no se equivoca, hermanos. Dios dice la verdad, y Dios prometió en el tiempo final, así como en momentos de crisis, en cada época de la historia, envió un profeta. Dios envía al profeta del cumplimiento al pueblo, que surge de un chasco, que va a todo el mundo, que le da 3 mensajes específicos y que ahora le da el don de profecía y guarda los mandamientos. En cierta ocasión cuenta la historia que sostuvo por media hora un libro, una jovencita flaquita, delgadita y débil, media hora con la mano extendida, un libro de unos 9 kilos. Iba marcando, ella no respiraba, iba marcando un versículo, otro versículo, la gente miraba, ¿y qué pasa? Exactamente como los profetas bíblicos en la antigüedad. Es maravilloso ver la historia. Hablo de salud sin ser una doctora. Dios le reveló. Estamos hablando de 1864, cuando se usaba el tabaco como un remedio y decían, tienes que fumar para curarte el problema de los bronquios. Y se le reveló y se le dijo, y ella escribió, el tabaco es uno de los venenos más dañinos que trae problemas a la salud. Y recién en 1957 la Sociedad del Cáncer de Norteamérica se dio cuenta y dijo, el tabaco trae cáncer, trae problemas de salud y tiene muchos venenos. ¿Cómo lo sabía? Hace casi 100 años. Dios dando un don especial a su pueblo para que su pueblo sea un pueblo saludable, para restaurar toda la verdad, para que nuestro cuerpo dé gloria a Dios y no nos envenenemos con cosas así. Hablo de gérmenes,
Habló que de virus y de cáncer que están relacionados, y recién en 1956, cuando nunca se había escuchado esas palabras, ahora los científicos descubren que prácticamente todos los casos de cáncer están conectados a ciertos virus. ¿Cómo lo sabía? Hermanos, porque Dios no se equivoca y Dios revela a sus hijos. ¿Sí? Había muchos casos más. Ya encontramos, por ejemplo, se le mostró en visión en 1902, San Francisco, Oakland en California, se están volviendo como Sodoma y Gomorra. Y a menos que se arrepientan, Dios va a barrer esas ciudades. Lo dijo en 1902 porque se le mostró en visión lo que iba a ocurrir. La gente no creyó. 1906, ambas ciudades fueron devastadas y salió en los periódicos y ella se acordó lo que había visto en visión, que Dios había dado la advertencia. Hermanos, habló de salud y ser médica, y hoy sus principios son tomados como los libros de salud que son utilizados por diferentes compañías, diferentes instituciones como manuales de salud. Escribió acerca de educación sin ser educadora, y hay gobiernos enteros que han adoptado el libro La Educación como el manual de educación a nivel nacional. No sabía mucho de finanzas, pero escribió mucho de finanzas porque Dios le reveló, de familia, de la doctrina bíblica, cada detalle de la Biblia, de escatología, de los tiempos finales, todo lo que ocurrirá hasta que Jesús venga por segunda vez. Murió en 1915. Y el New York Independent escribió ese día cuando fue sepultada allí en el cementerio de Oak Hill, en Battle Creek, Michigan. Nunca manifestó orgullo espiritual y no buscó ganancias lucrativas. Vivió la vida e hizo la labor digna de una profetisa, la más admirable de la sucesión americana. Y hoy está en los libros como una de las más famosas escritoras, como una de las más famosas consejeras que ha tenido la nación en Norteamérica, cuyo efecto ha edificado a la iglesia. ¿Por qué? Creed en Jehová vuestro Dios y seréis prosperados. Estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Hoy, hermanos, hay una iglesia que es un milagro, surge de un chasco, va a todo el mundo, está en más de 200 países, predicando, sanando y enseñando las tres cosas que hacía Jesús. Jesús andaba predicando, estaba sanando y estaba enseñando. Y eso es el ejemplo que debe ser la iglesia. Y si tu iglesia solamente predica, pero no tiene un plan de salud, Jesús recuerda que sanaba y Dios quiere que su pueblo sane. Y hoy la iglesia tiene el sistema de hospitales, de cientos y cientos y cientos y cientos de hospitales alrededor del mundo y clínicas. El sistema educativo más grande de todas las iglesias protestantes en el mundo. Y tiene misioneros en más países, y está establecida en más países que cualquier otra iglesia, incluyendo la iglesia católica. De los 219 países están 214 países. Hermanos, ¿cómo se ha llegado hasta allí? Con apenas 16 millones de miembros. Por los consejos sabios de cómo debe ir la obra de Dios, porque Dios no se equivoca. Dios te dona a la iglesia para que la iglesia se edifique, para que la iglesia avance, para que la iglesia evite los problemas que vendrán al final y los engaños finales. El don de profecía. Nos acercamos a la hora final, mis hermanos. Está el diablo tramando el engaño más grande de la historia. Estamos en los últimos minutos, cuando el misterio de Dios, como dice el profeta, se consumará como lo anunció a sus siervos los profetas. El dragón está irado, dice Apocalipsis 17. Está irado, quiere destruir a la iglesia, especialmente a los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos. Pero ¿sabes qué? En Apocalipsis 16, 13 al 16, tú lo puedes leer. Así como ocurrió en antaño, que se levantaron 3 poderes para destruir el pueblo de Dios y el diablo quiso destruir al pueblo de Dios. Ahora en Apocalipsis capítulo 16 encontramos que se levantan 3 poderes y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 16. Mira cómo la historia se repite. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y hermanos, los teólogos todos coinciden que el dragón sabemos que es el diablo actuando a través del espiritismo.
Sabemos que la bestia, ese poder político religioso que gobierna el mundo, la religión más grande que hay sobre el planeta, la boca del falso profeta, las religiones apóstatas que creen parte de la verdad de Dios pero rechazan parte de la verdad. 3 poderes se coaligan y ahora dice la Biblia, versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí dice el versículo, y aquí vengo pronto. Vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando del ropaje de la justicia de Cristo. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Podíamos hablar mucho del Armagedón. Hermanos, cuando el diablo se lanza a la batalla contra el pueblo de Dios, quiere destruir al pueblo de Dios. Aquellos que tienen el ojo de Dios, porque la palabra profeta que se llamaba vidente, y vidente quiere decir un ojo. Es importante tener ojos para no andar a tientas o a ciegas. El pueblo de Dios tiene ojos, Dios le muestra el futuro. El diablo quiere aniquilarlo. Y en el momento que lanza el ataque, lo que la Biblia llama la gran batalla, el Armagedón, entonces, hermanos, es cuando el don de profecía interviene y se cumplen las palabras: creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Es entonces cuando esa batalla no ocurre. Jesús interviene y viene por segunda vez a buscar a sus hijos. Hermanos, yo agradezco a Dios por el don de profecía. Yo todo lo que te pediría es que tú leas alguno de esos libritos, como la mejor biografía que alguna vez se conoce, como es de Jesús, el deseado de todas las gentes. O el librito El Camino a Cristo, el librito más traducido y más leído después de la Biblia en más idiomas en el mundo. Que es un manual de la salvación. Pruébalo por ti mismo. No me creas a mí, pero cree lo que Dios dice en su palabra. Dios tiene un pueblo en el cual ha de restaurar y ha restaurado el don de profecía. Y el diablo está enojado. Y el diablo va a poner cualquier obstáculo para confundirte. Pero sabemos cómo han de terminar las cosas. El pueblo de Dios triunfará. Porque si creemos en Dios, estaremos seguros. Y si confiamos en los profetas que Dios puso, que siempre dicen la verdad, seremos prosperados. Pregunto en esta hora, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en su palabra? ¿Amas a Jesús? ¿Estás dispuesto a que el Señor restaure toda la verdad en tu corazón? ¿Quieres estar listo cuando Jesús venga? ¿De veras? Ponte de pie entonces y dile: Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Vamos a orar y agradecer a Dios por ser tan bondadoso en concedernos este don y tantos otros dones para protegernos y guiarnos hacia la vida eterna. Oh Padre Celestial, en esta hora hemos estudiado rápidamente este don que tú has dado a tu iglesia. Te damos gracias porque podemos creer en ti para estar seguros y creer en tus profetas y ser prosperados. Padre, ayúdanos a poner la confianza en tu palabra y todo lo que has dicho. Y cuando vengan los tiempos difíciles, podamos hacer de este un sólido fundamento, un fundamento de nuestra fe. Confiar en lo que Jesús dijo en cuanto a los profetas y las profecías. Bendícenos a cada uno, danos tu paz, tu bendición, y sigue arrojándonos más luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi y es un privilegio para mí estar con ustedes y compartir esta hora muy, pero muy especial. Estoy acompañada por el pastor Hugo Galindo. Bienvenido. Gracias, hermana Galia. Es un agradable placer, gozo de estar aquí en este lugar, viéndolos a ustedes asistiendo todas las noches. Qué hermoso es este programa. Gracias. Ahora al continuar, después de esta pausa musical, tendremos la participación del pastor Robert Costa. La única iglesia en el área, pero definitivamente aquí se les recibe y si hay otra iglesia más cerca de su hogar también se les recomienda, le ayudaremos en eso, ¿verdad que sí? Sí, hay muchas iglesias alrededor, pero este es un lugar especial para recibirles a ustedes. Así es, así es. Bueno amigos, continuamos con la programación. Ya como ustedes conocen, este programa, esta serie Fundamentos de la Fe, consiste de 28 programas y tiene los fundamentos de la Biblia que se están presentando. En esta hora vamos a tener una participación por el pastor Robert Costa. ¿Y quién es Robert Costa? Es el orador del programa. Está escrito. Está escrito. Muy conocido el pastor, así que nos gozamos de tenerlo aquí también. Definitivamente, como orador y director del programa está escrito Robert Costa, pero también vamos a tener otras participaciones como ustedes han podido disfrutar de esta serie hasta ahora. Antes de continuar, queremos ir ante el trono de Dios. Pastor, por favor, si nos dirige en oración. Con gusto. Yo quisiera pedirles a ustedes que con reverencia se pongan de pie para hacer la oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos mucho el poder estar aquí en este lugar, disfrutando de esta actividad tan hermosa, escuchando tu palabra, temas fundamentales de la fe cristiana. Suplicamos, Señor, bendigas al orador de esta noche, el pastor Robert Costa, que como siempre tu Santo Espíritu lo use y haga llegar tu palabra a los corazones de los que estamos aquí presentes y los que están viéndonos por sus televisiones, en sus hogares, donde quiera se encuentren. Suplicamos que hasta ellos llegues con tu bendición y tus cuidados. Amén. Gracias, Señor. Bendice a cada participante aquí. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que la bendición de Dios sea con nuestro orador Robert Costa. Siempre es un privilegio escuchar la palabra de Dios a través de varones de Dios, ¿verdad que sí? También queremos en este momento invitarles a ser deleitados por la parte musical de parte del coro juvenil de la Iglesia Nueva Villahermosa. Y ellos van a interpretar Oyes como Jesucristo. Hermana Galia, por estar con nosotros. Gracias a usted y gracias a la feligresía aquí, los miembros de Tabasco Villahermosa. Estamos en Villahermosa, Tabasco, México. En particular estamos reuniéndonos en el Centro Ceneva, que es el local de la iglesia aquí de Ceneva. Así que si hay algunas personas por aquí cerca de la vecindad o quizás esté buscando alguna iglesia donde visitar, ¿usted no puede decir dónde estamos ubicados? Con mucho placer. Este lugar está muy bien ubicado,
a un costado de la Plaza de Toros, un lugar muy conocido. La calle, muy conocida también, prolongación de Aquiles Cerdán, sin número todavía, entrando de la avenida Ruiz Cortines. Esta es la colonia Tasta, muy conocido el lugar. Ustedes podrán ver este edificio desde muy lejos, es muy conocido. Muy bien, y también el Centro Ceneva es parte de la organización de la conferencia aquí del sur. Sí, es parte de la Asociación Centro de Tabasco. El distrito se llama Maranata y la iglesia central es Ceneva. Muy bien, pero Ceneva no